Hola, es un gusto saludarles a esta hora, un placer acompañarles, siempre dispuesto a compartir con ustedes preguntas en vida asertiva. Hoy, no mantener roles en tu vida que no te corresponden. Idealmente, es un tema que puede tener un nivel de complejidad porque cuando se habla de esto, enseguida nos remitimos a nuestro escenario familiar, a nuestra formación. Nos remitimos a la dinámica familiar, cómo aprendimos a ocupar cada uno de los roles que les corresponden en el marco de la vida familiar y cómo eso que aprendimos de cara a nuestras vidas hoy, cómo ha venido impactando nuestro desarrollo, nuestros resultados y nuestra plenitud, nuestro bienestar emocional. Así que hablar de no mantener roles que no te corresponden es invitarte a una nueva mirada hoy en vida asertiva. Mi nombre es Leonardo Álvarez. Yo soy coach ontológico y consultor de desarrollo organizacional. Siempre un placer acompañarles a esta hora, los jueves o los viernes cada semana. Recuerden que estos videos no solamente están aquí en nuestra página de Facebook, Vive el Coaching, también están en YouTube. Allí en mi canal Leonardo J. Álvarez R. pueden reescuchar estos videos, hacer pausa, escuchar las preguntas, continuar el video y permitirse ese espacio para responder esas preguntas y darle una nueva mirada a esos temas que los ocupan desde la perspectiva del crecimiento personal propio. Entonces, no mantener roles que no te corresponden. Les hablaba que nos remite al escenario familiar, a la dinámica familiar, y es ineludible, inevitable. Nuestros primeros modelos de autoridad, de comunidad, de vida, de trabajo en equipo y de muchas competencias que usamos no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito laboral, son formadas, son forjadas, no solamente producto de la herencia, producto de la personalidad entre esa combinación de papá y mamá, sino de la formación y de lo que observamos en casa. Así que esta dinámica familiar tiene un impacto muy importante en nuestras vidas. Es una marca muy importante de la cual debemos siempre estar conscientes, no solamente de las fortalezas, sino de las oportunidades que revisten esa familia y sobre todo esa formación que nos han legado. Así que estando en el ámbito de esta dinámica familiar, es que pudiéramos aprender o formarnos con alguna distorsión en el rol que te corresponde en tu vida y en escenarios, en grupos, en sociedad, en tu propia familia, si ahora la tienes, y en tu familia de nacimiento, tu familia de formación. Entonces, puede también estar impactado por valores culturales en la sociedad donde te has formado. Esos valores culturales pueden impactar el estar ejerciendo roles que no te corresponden. También la historia de tu familia, no solamente en la formación propia desde que naciste, en la interacción de tus hermanos, tu padre y tu madre, sino también esta interacción que tiene que ver con los abuelos, con los tíos, es muy importante y va bajando de algún modo algún mandato, alguna orden y algún mensaje, un modelaje que te pueda indicar qué roles tienes que jugar, tanto como varón como hembra, qué roles tienes que jugar no solamente en tu familia, sino en tu sociedad. Y esto es fundamental porque también puede impactar el hecho de que hoy puedas estar ejerciendo roles que no te corresponden. Al final, esto de ejercer los roles que no te corresponden es un asunto que incluso te permite no vivir tu vida a plenitud y está muy relacionado con capítulos anteriores de vida asertiva. Entonces, al escuchar lo que sientes, decides, bueno, no escucharte, sino ocupar el rol que has decidido y de esa historia que has comprado de tus padres, de tu familia, donde se te indica, bueno, hoy voy a alinearme de esta manera frente a estos desafíos en la vida, lo laboral, en lo familiar, en lo personal. Entonces, quizás no sea el modo más asertivo. Yo, hoy muy feliz de acompañarte, quiero regalarte preguntas. Quiero que vivas estas preguntas, quiero que te permitas responderlas de tal manera que puedas identificar eh,
si mantienes o no roles en este momento en tu vida que no te corresponden. Entonces, ¿qué sientes haciendo esto que haces, por ejemplo, en el contexto familiar y que percibes que no deberías estar haciendo? Y es una línea además muy delgada, porque cuando se habla entre las relaciones de padres, hijos, madres, hijos, a veces desde el amor más profundo y también desde el desconocimiento emocional más profundo, se pueden cometer errores en este sentido, en asignar a los hijos roles que no le corresponden, sobre todo en estos escenarios donde uno de los cónyuges o de los padres, por ejemplo, sufren alcoholismo. Entonces esto implica que naturalmente los hijos, sobre todo los primeros, los mayores, los primogénitos, toman responsabilidades emocionales y en muchos casos de labores que no les corresponden. Si uno de los cónyuges o de los padres sufre de drogadicción, por ejemplo, eso puede implicar también que uno de los hijos asuma labores naturales de tratar de cuidar a su padre en medio de aquel escenario tan dantesco que es uno de los padres que sufra algún fenómeno de drogadicción. Y así algunos otros elementos. Puede ser incluso la ausencia de alguno de los padres que puede promover el que te formes ejecutando y ejerciendo roles que no te corresponden, asumiendo responsabilidades emocionales que no te corresponden, e incluso labores y visiones de vida que en muchos casos puede afectar el resultado que hoy estás obteniendo en tu vida. Entonces, quiero retomar la pregunta: ¿qué sientes haciendo eso en el contexto familiar y que percibes que no deberías estar haciendo? Además, según tu interpretación, ¿qué sí deberías estar haciendo en el contexto familiar? Y si quieres lo llevas al contexto laboral. Y cuando hablo del contexto familiar, no solamente esa es la relación tuya con tus hermanos, con tu padre y con tu madre, sino en tu espacio, en tu propia familia forjada, tu esposo, tu pareja o tu esposa o tu cónyuge, tu pareja y tus hijos. ¿Ok? Entonces, según tu interpretación, ¿qué sí deberías estar haciendo? Además, esa interpretación, ¿cómo puedes identificar que eso está alineado a tu bienestar emocional? Y quiero repetir esta pregunta. Esa interpretación, ¿cómo puedes identificar que está alineada con tu bienestar emocional? ¿Cómo puedes identificar que estás ocupando un rol que no te corresponde? Y aquí apelo mucho a tus sentidos y apelo mucho no solamente a lo que te indica el cuerpo, que es además un indicador importante en nuestra historia personal, y cómo a veces el cuerpo termina diciendo lo que nuestro cerebro consciente no nos puede decir o no queremos escucharle. Entonces, ¿cómo puedes identificar que estás ocupando un rol que no te corresponde? Y además aquí, en esta pregunta, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué sientes tú al respecto? Es fundamental. ¿Para qué ocupas un rol que no te corresponde? Y cómo además te afecta en tu vida. Entonces, ¿qué buscas obtener ocupando ese rol que no te corresponde? Además, hemos remitido estas preguntas al ámbito familiar, pero te invito no solamente a tu familia primigenia, a tu familia de origen, sino a la propia familia que hoy estás forjando. Te quiero preguntar, ¿para qué ocupas un rol que no te corresponde? Y continúo con las preguntas con ustedes. Observa cómo haces ese rol o ese papel que estás haciendo en tu contexto familiar y cómo te está afectando hoy. ¿Cómo te estás sintiendo? Es muy importante a medida que respondes cada pregunta. Y las pausas es fundamental cuando veas este video, hacer pausa y escuchar el silencio, escuchar qué sientes con cada pregunta. ¿Cómo puedes reconocer en tu vida cotidiana cuándo estás ocupando un rol que no te corresponde y cuándo estás ocupando un rol que según estés ejerciendo sí te corresponde? Eso también es fundamental. Entonces, una de las claves de responder estas preguntas es conectar con lo que sientes, escuchar lo que sientes. Lo hemos hablado en videos anteriores. Entonces, aquí mi invitación siempre es volver atrás a algún momento, hacer pausa en cada pregunta,
permitite responderla con toda la serenidad que amerita, en un espacio de calma preferiblemente, luego volver a dar play y así continuar escuchando las preguntas. ¿Y qué sientes al final? ¿Estás ocupando roles que no te corresponden? Es un elemento que solamente te corresponde a ti responderlo. Hoy, vida asertiva. Hoy, vida asertiva, no mantener roles que no te corresponden. Es parte de un seriado que he denominado Vida Asertiva y además la próxima semana vamos a hablar de un tema muy relacionado con que está relacionado con este rol y además muy común, no seas el salvador de tu familia. Más o menos ese es el enfoque del tema de la próxima semana. Así que gracias por estar allí, gracias por escribirme, comunicarse a través de mis redes sociales. Recuerden, Instagram, Vive el Coaching, aquí en mi página de Facebook, Vive el Coaching, en Twitter, @Leo José Álvarez. Les habló Leonardo Álvarez, coach ontológico, consultor de desarrollo organizacional. Un gusto siempre compartir estas preguntas con ustedes, invitarles a vivir estas preguntas, incluso a vivir las respuestas. Eso es revelación para ustedes, para cada uno de ustedes. Gracias y estamos en contacto con todos ustedes la próxima semana. Recuerden, vida asertiva, claves para la madurez emocional. Hasta entonces.